Saludo primero, y lo hago con mucho gusto, a don Adrián Alcalá, uno de los comisionados del INAI. Don Adrián, muchísimas gracias otra vez, ¿eh? Don Oscar Mario, al contrario, quiero saludarlo, muy buen día. Oiga, iba a decir de los poquitos que quedan, pero no queremos hablar de los muchitos o poquitos. No, pero a ver, ya en serio, a ver, mire, la ministra Loretta Ortiz niega al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales una suspensión para que su pleno pueda sesionar con solo 4, que son ustedes, ¿no? Por lo que se mantendrá inoperante. A ver, vamos a comenzar por el principio y no lo quiero comprometer con la respuesta, pero a ver qué nos dice. Desde su perspectiva y como uno de los 4 comisionados, ¿qué hay detrás de la decisión de la ministra Ortiz Alf? Bueno, don Oscar Mario, gracias por el espacio para platicar sobre ese tema que, como lo comentábamos apenas el pasado viernes, es de gran relevancia e interés nacional. La ministra Loretta Ortiz emitió ayer un acuerdo en donde admite por una parte la controversia y por otra parte, en cuanto a la petición de la suspensión, dice que lo niega. No nos ha notificado, don Oscar Mario, y a todo su público, no nos ha notificado formalmente la negativa de la suspensión. Por lo tanto, no podemos conocer con mucha, pues no podemos conocer a detalle cuáles son los argumentos. Nosotros alegamos durante la controversia que una ley secundaria como la ley federal no puede estar por encima de la Constitución, que la Constitución es precisamente la que establece que el Instituto Nacional garantizará los derechos y que se integrará por 7 comisionados. Esperamos conocer en próximas fechas los motivos que tuvo la ministra, los cuales de antemano respeto y sin embargo no compartimos precisamente por esa parte que en lo particular yo le comento, porque una ley secundaria pues no puede estar por encima de la propia Constitución. Sin embargo, nosotros, don Oscar Mario, sí hemos sido desde ayer pues determinantes y emitimos así un comunicado con mucho respeto hacia las competencias que impugnaremos y buscaremos a través del recurso de reclamación que la propia ley se establece, pues que sea otro ministro o ministra quien se determine el turno, que conozca el asunto y sea el pleno de la sala o quizá a lo mejor otra sala e incluso por la relevancia el pleno quien resuelva sobre esta petición que estamos haciendo nosotros en defensa, y reitero y soy enfático, no de intereses particulares de 4 personas que hoy ocupamos una silla en el pleno del INAI, sino de los derechos que están en juego, que son derechos fundamentales, y que eso, don Oscar Mario, al día de hoy, si hubiera habido pleno esta semana, estuviéramos votando 849 recursos de revisión en estas 3 semanas que no hemos podido sesionar. Es decir, 849 derechos entre acceso a la información y protección de datos personales que no pueden encontrar un cauce, una solución, una determinación final que se ordene, pues obviamente que cese a lo mejor el tratamiento de datos para alguna empresa privada, o quizá a lo mejor que me den el presupuesto para saber si hay alumbrado público y yo pedirle a mi autoridad municipal, o quizá a lo mejor si estoy en una de las etapas definitivas para poder acceder a una beca, pues saber cuáles son los requisitos. De ese tamaño son los derechos que ahorita no podemos sesionar. Nosotros no estamos de rodillas, estamos trabajando como lo hemos comentado, estamos haciendo o intentando todos los recursos y medios legales que están a nuestro alcance para defender obviamente los derechos que nos fueron encomendados. Oiga, señor comisionado, a ver, el INAI queda pues imposibilitado para sesionar y resolver recursos de revisión, por lo menos hasta que la Corte decida sobre el juicio constitucional. ¿Eso qué significa con peras y manzanas, Gracias por la pregunta. Antes de eso, no estamos en espera, o sea, es uno de los mecanismos que nosotros tenemos a nuestro alcance, pero la competencia originaria para que nosotros podamos funcionar reside precisamente en el Senado de la República. El Senado de la República es quien tiene que designar a las y los comisionados que habrán de integrar estos 3 espacios que se encuentran vacantes. Ahorita lo que nosotros intentamos es, por vía de interpretación, como una alternativa,
es ir a preguntar precisamente ante la Corte, primero que hay una invasión a nuestras competencias porque no hay designación de comisionados, pero que una visión progresista, una visión de derechos fundamentales, se nos permita sesionar por lo menos con los 4 comisionados que existen. Entonces, estamos precisamente intentando, obviamente, en espera de que el Senado de la República haga la designación que es a quien le compete, pero a nosotros, trataré de explicarme, independientemente de que el Senado de la República corra sus plazos, corra sus procedimientos internos, sus, obviamente, acercamientos, llegado a consensos y acuerdos al interior de las cámaras, advertimos que existía la posibilidad de irnos por la vía judicial y es lo que estamos ahorita intentando. Vamos a seguir intentando hasta todos los medios que quieran a nuestro alcance, precisamente para defender estos derechos. Si bien es cierto, no podemos sesionar, no es atribuible ahorita, desde el 1 de abril no podemos sesionar por la falta de comisionados, pero estamos intentando el medio legal o a través del juicio constitucional que se nos permita poder llevar a cabo estas sesiones hasta en tanto el Senado de la República designe. Es decir, el mundo ideal es que el Senado de la República cumpla con su mandato y haga la designación correspondiente. La alternativa que ahorita nosotros elegimos es irnos por la vía jurídica porque es la que tenemos. Además, usted lo dejó muy en claro esta misma semana o la pasada, ¿no? A finales que platiqué con usted, que se puede seguir con un número par de comisionados, le hace 4, para seguir sesionando y trabajando, pues, y sacando los pendientes. Pero en esta situación de emergencia, con 4, uno de los comisionados vuelve a votar para el desempate, ¿no? Pero ya ahorita ni siquiera eso, comisionado. Sí, ahorita ni siquiera eso. De hecho, lo que nosotros hemos venido advirtiendo, bueno, más bien haciendo valer en la controversia constitucional, y lo vamos a reiterar en el recurso de reclamación que establece y contempla la propia ley, es precisamente que la ley inferior, que es inferior a la Constitución, no puede ir atentando contra la Constitución. La Constitución establece que el instituto se conformará por 7 y tenemos el deber de garantizar 2 derechos. Bueno, eso no puede estar supeditado desde nuestra óptica ahorita, primero porque no es un tema atribuible a nosotros, es decir, no es de que no haya llegado un comisionado o comisionada a la sesión de pleno, no, se trata de que estamos impedidos por algo que no está a nuestro alcance, que es la falta de designación de comisionados por parte del Senado. Ahora bien, ante ello, oye, Corte, por favor, tú eres la única como máximo intérprete de la Constitución, pues permítenos sesionar porque estamos hablando de derechos fundamentales. Es como si, por ejemplo, no llega a lo mejor en el ejemplo de un derecho a la salud, oye, es que no traigo mi acceso al Instituto Mexicano de Seguro Social, estoy en urgencias, no lo podemos atender. No, se trata de atender inmediatamente porque esté en juego un derecho fundamental, en este caso, el del INAI son 2 derechos fundamentales. Entonces, existen los mecanismos, existe comisionados, existe una mayoría simple de 4, es únicamente que la Constitución nos permite, la Corte, como máximo intérprete, nos permita llevar a cabo estas sesiones, porque los derechos fundamentales, reitero, no pueden estar sujetos a condiciones secundarias o numéricas. Oiga, pues a ver, son muchas preguntas, pero deje irlas escogiendo. Mire, a ver, es que, y se refieren a esto, a la inacción por parte del Poder Ejecutivo, que se entiende, ¿no? Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. Bueno, le decía que la ministra Loretta Ortiz, obviamente, integrante de la Suprema Corte, son 11, entre hombres y mujeres, ¿no? Da entrada a una controversia del INAI, pero niega una suspensión para que su pleno pueda sesionar con solo 4 comisionados. Estamos hablando, y lo digo con todo respeto, pues con uno de los 4 que quedan, que es don Adrián Alcalá, y el comisionado Alcalá, pues hablaba sobre la imposibilidad para sesionar y resolver recursos de revisión hasta que la Corte decidiera sobre el juicio constitucional, que no necesariamente
decía usted, o le malentendí, no necesariamente los ata de manos, señor comisionado. Sí, en efecto, como don Oscar, usted lo comentaba, nosotros somos obviamente respetuosos de la postura de la señora ministra. Esperamos conocer los alcances de esta negativa para impugnarla. En un medio, en las controversias judiciales, pues precisamente hay dos posturas sobre cada hecho, y obviamente nosotros habremos de decir por qué razón consideramos que el instituto puede seguir funcionando aún con 4 comisionados, es decir, porque la ausencia de comisionados no es un tema atribuible a nosotros, es decir, que a lo mejor no se haya convocado correctamente o que un comisionado no haya llegado a la sesión por alguna razón. No podemos integrar el pleno de 5 como establece la ley por causas ajenas a nosotros que escapan de nuestras facultades, que es la ausencia de designación por parte del Senado de la República. Y en ese sentido, lo que hemos venido nosotros sosteniendo es que una ley secundaria, si se te conoce en términos de ley, las que aquellas leyes que están por debajo de la Constitución son conocidas como leyes secundarias, no puede ir encima de la Constitución. La Constitución establece que el Pleno del INAI se conforma por 7 y ahí no se establece el quórum correspondiente. Entonces, como estamos hablando de una situación extraordinaria, ajena al instituto, pues no podemos supeditar la garantía de los derechos de personas, de mexicanos y de mexicanas que quieren proteger su derecho a la privacidad o su derecho a acceso a la información a esta numeralia o soportar, pues dicho otra palabra, soportar esa falta de designación hasta en tanto lleguen a un acuerdo. Existen los mecanismos, existe el pleno, estamos funcionando y lo que solicitamos es eso, que la propia Corte como máximo intérprete permita sesionar y nos permita llevar a cabo estas sesiones aún con el número de cuatro comisionados. El tema del empate pues ya sería un tema accesorio. La propia normatividad establece que en caso de empate existe el voto de calidad, se le conoce por parte de quien funja como presidente o presidenta. Lo que queremos ahorita nosotros es que se nos permita pues sesionar, llevar a cabo una de las tareas fundamentales, que es la columna vertebral de la institución, que es un órgano que garantice de manera imparcial, autónoma e independiente los derechos humanos que garantizamos y tutelamos, con independencia de que seguimos trabajando ahorita con la promoción, difusión, capacitación, sensibilización de los derechos que promovemos, pero la garantía en sí es precisamente la de los derechos. Yo le comentaba hace un momento que si esas 3 semanas, a partir de la conclusión del cargo del comisionado Acuña, que ocurrió el pasado 31 de marzo, estaremos o habíamos resuelto 840 medios de impugnación. El tema no es menor, porque hay temas precisamente que tienen que ver con la salud de muchas personas, con los derechos de personas, con temas que tienen que ver con rendición de cuentas o del ejercicio del gasto y que la gente necesita y quiere saber para estar mejor informada y obviamente hacer mejores cuestionamientos a su autoridad o a lo mejor ejercer un derecho para beneficiar otro derecho como puede ser el derecho a la pensión. Estoy platicando con don Adrián Alcalá, uno de los comisionados del INAI. Le decía antes de la pausa, don Adrián, y gracias por aceptar otra vez la llamada. Bueno, hay una especie de reclamo, ¿no? Por la inacción del Poder Ejecutivo, que se entiende por todo lo que conocemos, pero quizás se entiende menos la inacción por parte del Poder Legislativo para realizar los nombramientos de los 3 comisionados que faltan para integrar su pleno, que son 7, ¿no? Primero batean a 2, hace apenas unos días, ¿no? Semanas, no recuerdo la fecha. Primero batean a 2 que supuestamente ya habían sido elegidos, pero el Ejecutivo ahí sí intervino y dijo, mira, no me gustan, porque supuestamente uno es afín al PRI y otro al Partido Acción Nacional. Pero después, pues vino un impasse y esta parálisis que estamos viviendo. El viernes que platicaba con ustedes, don Adrián, y siempre gracias, me decía, yo estoy optimista. Creo que la responsabilidad va a estar encima de
el peso político, ¿no?, que puede tener esta decisión para llenar estas vacancias. Y bueno, lo que le preguntan ahora del auditorio, y es muy interesante, estoy tratando de unir 2 o 3 comentarios, y ya lo digo en mis palabras. Aunque Ricardo Monreal es morenista, él lo ha dicho: estoy a favor de que se resuelva la problemática que se vive al interior del INAI y que antes de que concluya este mes de abril tengamos a los 3 nuevos comisionadas y comisionados, no sé ahí cómo estén, cómo esté la cuestión de género, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si el propio Ricardo Monreal está a favor de que se resuelva? Ahora dice, mira, tenemos que citar a un periodo extraordinario, hay demasiados pendientes, uno de los más importantes es del INAI. ¿Ya no se encuentra usted tan optimista para que en 5 días se resuelva el asunto? No, yo me encuentro optimista. La verdad es que siempre, y gracias por la pregunta, porque trataré también de hilar dos comentarios para tratar de ser más claro con usted y con su distinguida audiencia. Por supuesto que la responsabilidad radica en el Senado y hemos conversado, y lo ha dicho el propio senador, presidente de la Junta de Coordinación Política, que existen obviamente y harán todo lo posible para que en estos días que quedan del periodo ordinario de sesiones, pues obviamente puedan llegar a los consensos para la designación de nombramientos, no solamente del INAI, sino de otros. Pero lo que a nosotros nos interesa, pues obviamente es el Instituto Nacional. E incluso ha dicho que hasta, si tienen que sesionar hasta el día último de abril, que será el domingo 30, lo van a hacer. Yo confío en que los senadores y las senadoras, con esta responsabilidad constitucional que se les otorga, llegarán a estos consensos. La verdad es que las personas, y lo vuelvo a reiterar, mujeres y hombres que están en esas listas ya, que han sido evaluados, que fueron considerados por las comisiones de justicia y anticorrupción como los mejores perfiles, estoy seguro que harán un gran papel. Yo los conozco a todas y a todos, tienen amplia experiencia y estoy seguro que llegarán a sumar para posiblemente fortalecer a la institución. Y por eso vuelvo a decir mi optimismo de que sí confío en que se pueda llegar a este consenso. Ahora bien, el Instituto Nacional, don Oscar Mario, y aquí es donde viene el tema de la controversia, no solamente se limitó a quedarse en espera de que el Senado de la República cumpliera con su mandato original o su mandato natural de hacer la designación de comisionadas y comisionados. Vimos la alternativa de ir a través de una controversia constitucional, precisamente, y en un capítulo especial para que la Corte, como máximo intérprete de la Constitución, garante los derechos fundamentales, pues obviamente nos permitiera sesionar. Habrá que conocer si me lo permite, yo puedo regresar con usted cuando conozcamos ya bien a detalle los argumentos de la señora ministra, que son muy respetables, y para saber cuáles fueron esos motivos y argumentos, y nosotros cuáles serán nuestros argumentos para elevar esta controversia a los integrantes de la sala o del pleno, según ellos lo determinen. Eso no nos toca a nosotros, pero sí conocer cuáles son los argumentos y también pues nosotros cuáles serán los contraargumentos. En una contienda jurídica como esta no es un tema personal, es un tema de instituciones, y somos respetuosos, insisto, de la determinación de la ministra. Sin embargo, pues no la compartimos porque no es un tema del interés de los 4, sino es un interés que están en juego de millones de mexicanas y mexicanos. Concretamente, ahorita le decía yo, 849 medios de impugnación que no pueden resolverse, y tenemos en curso casi 3,000 recursos de revisión que también llegó al momento procesal, es decir, ya se rinden los alegatos, las partes ofrecen sus pruebas, y ya llega el momento en que no podremos tomar una decisión sobre si el acceso a la información es procedente o alguna causal que alegó el sujeto obligado es procedente. Ese es el tema, la mayor trascendencia, que el instituto no puede ejercer una de sus facultades, originarias por las cuales se crean ese tipo de organismos, por ahí en el año 2002, concretamente el IFAI, y luego los demás órganos garantes integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. Garrido Licona, asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Regreso a la parte final de esta charla con don Adrián Alcalá, uno de los 4 comisionados del INAI, pues en relación a esta decisión que toma o decreta la Corte a través de la ministra Loretta Ortiz, que
niega una suspensión para que su pleno pueda sesionar con solo 4 comisionados. Le preguntaba a don Adrián Alcalá si seguía optimista después de esta resolución de la ministra Loretta Ortiz en relación a que en los próximos días, le hace 5 antes de que concluya el mes de abril, los senadores, como él decía, el señor comisionado Adrián Alcalá, asuman una postura responsable y finalmente destraben este asunto que tiene que ver con el equilibrio que da a la parte política que sería social, económica y de transparencia a través de este ente autónomo que ha desempeñado una labor muy responsable y respetable para el uso de los recursos públicos o transparencia en el uso de los recursos públicos y protección de datos personales. En fin, don Adrián, ¿está usted, sigue con ese optimismo de la semana pasada para lo que resta del mes? Sí, don Oscar Manuel, a la respuesta a la pregunta así contundente, sí estoy optimista, yo confío en que el Senado de la República podrán llegar los senadores a un consenso. ¿Por qué? Porque son sabedores de la importancia y trascendencia que tiene esta institución para el Estado mexicano como pilar de la democracia. En un Estado democrático como el mexicano, en donde existen libertades, se deben de respetar precisamente los derechos. Sin información, sin libertad a la protección de datos personales, la democracia se vería mermada y no tendríamos un espacio plural en donde podamos manifestar libremente nuestras ideas, opinar. Hoy que 2 grandes entidades federativas como son Coahuila y Estado de México van a ir próximamente a las urnas, necesitan información para, valga la redundancia, estar mejores informadas y que también tomen sus mejores decisiones, pero también personas que están obviamente que ajenas a lo mejor a ese proceso electoral, pero requieren información. A lo mejor es un campesino que nos está escuchando en este momento, a lo mejor en el Valle de Sonora, en el Valle del Yaqui, que requiere y que necesita saber si existen programas de apoyo al campo o programas para subsidio para la compra de semillas u otros insumos. Lo puede hacer a través de una solicitud de información pública. Entonces yo sí estoy muy optimista, confío precisamente en que exista un consenso, e independientemente de eso, don Oscar Mario, el INAI no está de rodillas, sigue trabajando, seguimos recibiendo las quejas que presentan los particulares, las analizamos y le estamos preparando. Y adicionalmente, como una tercera vía, iremos y someteremos a la consideración de las y los ministros este recurso de reclamación que la propia legislación lo establece, tratando de ser más claros en nuestros argumentos, quizá a lo mejor, y eso lo digo por desconocimiento, porque no conocemos el alcance del acuerdo, y por eso me ofrezco a regresar con usted cuando conozcamos el acuerdo, si usted me lo permite, cuáles son los motivos de la ministra. Entonces tratar nosotros de ser más claros en por qué estamos pidiendo esta suspensión y cómo nosotros vemos que sí se pudiera lograr. Entonces siguen sesionando, pero sin la capacidad de resolver los pendientes. ¿Y qué sería? ¿Dictando recomendaciones? ¿Qué es lo que hacen ustedes, señor comisionado? No, ahorita preparamos todo el recurso de revisión, lo escuchamos, el recurso de revisión, le pedimos el informe al sujeto obligado, tenemos audiencias, yo tengo más adelante, ahorita este mismo día a las 10 y a las 11 de la mañana, tengo 2 audiencias que le conocen como diligencias de acceso a la información, en donde nosotros conocemos la información de una manera, eso sí es privado para determinar la calidad o no calidad, la naturaleza de la información, seguimos sustanciando, nos ponemos, debatimos de manera, no pública, porque la ley no nos permite sesionar públicamente en ese tipo de situaciones, hasta que estemos los 5, pero sí preparamos todas las controversias, y además seguimos en las jornadas de capacitación, de sensibilización, con los sujetos obligados del orden federal, con las secretarías de Estado. En esta semana también tenemos un plan, una política pública nacional que se llama Socialización del Derecho a Acceso a la Información. Seguimos con otros temas, sin embargo, no podemos llegar, digamos, a ese momento cúspide, que es determinar, se revoca la respuesta, el sujeto obligado, para que le entregue la información al particular.
o a lo mejor se ordena que se suspenda el tratamiento de datos personales por parte de tal empresa y se le impone una determinada sanción porque indebidamente hizo uso indebido del dato personal de Adrián Alcalá, por citar algún ejemplo. En esa partecita es donde estamos ahorita detenidos. No es un tema mayor, no es un tema menor, perdón, es un tema de la mayor relevancia. Insisto, dado que es la columna vertebral de la institución, garantizar estos derechos, y pues estamos haciendo lo que nosotros, la propia ley y la Constitución nos concede, pero reitero y soy enfático, sí confío en que existan comisionados al término de este periodo ordinario de sesión. ¿Los tres, don Adrián, los tres? Yo confío en que por lo menos uno para que exista el pueblo. Claro, ¿verdad? Quedan 5, sí. ¿Por qué? Porque alrededor de los otros, de algunos nombramientos, hay unas consideraciones jurídicas, hay unos amparos promovidos, entonces, pero yo creo que por lo menos uno sí habrá un consenso por parte de los senadores. Le preguntan si esta polémica podría derivar en la desaparición del instituto. Desaparición, ¿qué quiere decir? Pues desaparición. No creo que llegue a ese extremo, ¿sí? ¿Tienen la capacidad? No, yo no creo que lleguen a ese extremo, porque para ello tendría que haber una reforma constitucional. Claro. Además, ahorita no dan los tiempos, ya se concluye el periodo ordinario de sesiones. Yo no creo que la verdad vaya a haber una desaparición del instituto. Al contrario, es un reconocimiento por parte de instancias del orden internacional. México tiene a la segunda ley mejor calificada a nivel global. El modelo constitucional del órgano garante es referente en la Organización de Estados Americanos y ahí tomó su base para la ley modelo de acceso a la información para todos los países que formamos parte de esta alianza. Somos líderes en algunas redes de protección de datos personales a nivel global. Es decir, no creo que lleguemos al extremo, ni tampoco creo que esté pensando desde las áreas ajenas a nosotros a que se llegue a pensar en la desaparición de la institución. Yo estoy confiado en que exista un consenso por parte del cuerpo camaral, de los senadores, en que exista la designación de comisionadas y comisionados antes de que concluya este periodo ordinario, que es el próximo 30 de abril en términos de la Constitución. Bueno, al menos para el nombramiento de un comisionado o comisionada, le vuelvo a hacer la misma pregunta que el viernes, del 1 al 10, su optimismo al día de hoy para que en estos 5 días se resuelva al menos uno de los 3 que faltan. Sigo con el 10. Órale, pues. Bueno, pues estaremos muy pendientes, don Adrián Alcalá, y siempre pues muy agradecido por su claridad, por sus respuestas siempre también articuladas y fundamentadas, ¿eh? Al contrario, un gusto para mí estar con usted y con su distinguido público y audiencia. Gracias, Adrián Alcalá, comisionado del INAI.